Bueno, te aseguro, Pichu, que te están viendo en tu país, que es nuestro país, porque es parte de la patria grande latinoamericana. Y no puedo menos que subrayar el orgullo con que te ha escuchado aquí tu padre. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué se salva la primera dama de este dramático episodio? Ese día estábamos en un ejercicio de consulta popular a nivel de toda Honduras. Estábamos moviendo 1 millón de personas y se estaban colocando 14.000 urnas. Xiomara, mi esposa, que tal vez está sintonizando este programa, estaba coordinándome una de las 2 principales ciudades de la región donde nosotros vivimos. Y ella se había ido precisamente hacía un día para Olancho. O sea que no estaba en mi casa, estaba en la casa de Olancho, que es la provincia cercana con Nicaragua, que es la que tenemos como región de cultivos. Ahí tenemos caballos, tierras, correcto, y precisamente somos de esa zona. Entonces ella estaba ahí en esa zona, en ese momento. Eso me lleva a otra pregunta que parece un lugar común, pero es necesario hacerla. ¿Se resintió la clase terrateniente, siempre poderosa en esa hermana república, y la clase económica, cuando usted, viniendo de una familia de historia de terratenientes y vinculada al capital, trató de darle beneficios mínimos a la clase trabajadora? ¿Se le dieron vuelta? ¿Qué pasó? Ok, no todo, ¿verdad? Porque hay que ser honesto. La empresa privada tiene diferentes sectores. Hay sectores progresistas dentro de la empresa privada y hay otros que son más reaccionarios que los propios reaccionarios de la ultraderecha. A mí me concientiza la política. Yo vengo del sector privado y creo que honestamente en el sector privado existe mucha fuerza de desarrollo. Yo ahí me crié, ahí generé muchos procesos. Fui directivo del sector privado muchos años, trabajé 7, 14 años dentro del sector privado. Y en mi vida privada me he dedicado a la empresa privada, ganadería, agricultura, madera, comercio, industria. Pero cuando entro en política como diputado, empiezo a ver la inmensa pobreza de Honduras, las inmensas injusticias, desigualdades. Y cuando entro en la parte económica me doy cuenta de que hay medidas que se pueden tomar en la macroeconomía. Y eso es lo primero que hago al llegar al gobierno. Tomo medidas especialmente en el aparato monetario. Bajo los encajes bancarios, bajo los diferenciales de encaje bancario en el Banco Central. Disminuyo inmediatamente las proporciones del déficit fiscal, comprándole menos liquidez al sistema bancario, bajo los valores de los encajes, de los CAM, de los bonos de esterilización que compra el Banco Central. Y eso permite que los intereses del sistema bajen del 24 al 8 o 9% en 6 meses. ¿En 6 meses? En 6 meses. Entonces, lógicamente, ¿a quién beneficia eso? Al sector privado. El sector privado, yo subsidio la energía, subsidio los combustibles, subsidio también la parte productiva y genero mayor desarrollo. La economía crece del 3 al 7%. En mi gobierno, ¿qué lapso? En el primer año y en el segundo año. Del 3.5 al 7%, solo con medidas macroeconómicas, sin tocar ninguna medida específica en carácter estructural, solo con medidas monetarias y medidas fiscales, porque no pongo más impuestos, sino que más bien elaboro un proceso de recaudación fiscal eficiente. La empresa privada es la que menos se puede quejar de su servidor. Ganaron el doble en mi gobierno, todos ellos, claro, pero empezamos a tirar las grandes líneas para el desarrollo del país. Represas hidroeléctricas, que solo hay represas térmicas, empresas térmicas, generadoras de energía, pero con energía dependiente del petróleo, teniendo otra vez se metió con las grandes transnacionales ahí. Ahí empezamos con otro problema, porque cuando empezamos, ahí me ayuda Lula, por ejemplo, el presidente Lula, Amorín, Marco Aurelio, empiezan, una gesta y me proporciona casi 500 millones de dólares, Lula, solo para empresas hidroeléctricas en Honduras. Esto me trae como adversarios naturales a los que están vendiendo energía, porque creen que les estamos sustituyendo y sabiendo que hay un déficit que tenemos que cubrirlo con energía limpia, energía hidroeléctrica. Este proceso nos trae, lógico, como consecuencia que nosotros estemos desarrollando iniciativas para el desarrollo productivo del país. O sea, la empresa privada de quien menos se puede quejar en la historia del país es de su servidor. Yo logré los primeros puestos a nivel internacional en competitividad, en el tiempo para poner una empresa en Honduras. Lo bajamos de casi 3 meses, 4 meses que había, a 15, 17 días.
logramos los primeros puestos en todo lo que es en los indicadores de gestión, de desarrollo por resultado. El Banco Mundial nos da los premios en los primeros 2 años, y al mismo tiempo el mayor crecimiento del área centroamericana, del CA4, más allá de la media latinoamericana. Estaba creciendo Honduras al 7% en los 2 primeros años. El tercer año es cuando viene el gran crack de Wall Street, y aún así crecimos al 4.5%, aún en el año del crack. Aún en el año de la gran corrida. Que era el 2008, cuando Europa crecía a -2% y Estados Unidos a -1%, nosotros estábamos en el 4.5%. Entonces la empresa privada no es esa la causa específica de lo que provoca, ni el aumento del salario mínimo. El salario mínimo es un salario justo, es un salario que tiene... ¿Cuántas lempiras eran? ¿4.000? Eran más o menos $120 y subimos el salario a más o menos a $220. Pero era el costo de la vida. El crack de Nueva York produce una elevación del 300% de toda la canasta de alimentos. Y produce una elevación del 100% de toda la canasta petrolera, de la canasta energética. ¿Quién es el que más sufre cuando hay un deterioro de la economía? Es el pobre, es el que menos recursos tiene. Entonces mantuvimos equidad en el proceso, o sea que realmente el sector privado no, en su gran mayoría, ahora hay otros dirigentes de la empresa privada que tienen monopolios, que tienen control de la economía, que esos no querían realmente que hubiera una encuesta de participación ciudadana, que le tienen miedo a estos procesos de participación ciudadana, y las medidas en contra de la política errónea de las petroleras, las medidas para buscar energía alternativa como energía renovable, energía limpia, traía como consecuencia que tanto el sistema bancario, que son los padrinos de esta gente, como ellos tuvieran una reacción en contra del gobierno y que promovieran la rebelión de los militares. O sea que en un golpe se unen... Pero ahí había un jefe militar que tenía un historial escabroso, ¿no? ¿No había en sus antecedentes, por ejemplo, una complicidad o un protagonismo con una banda que robaba automóviles? ¿Es cierto eso que se publicó o no es cierto? Entre otras cositas, ¿no? Él era el jefe del Estado Mayor Conjunto, correcto. Teníamos amistad. Era imposible no tener diálogo con la persona que encabeza la fuerza que le dan el golpe. Yo lo nominé para un segundo periodo, simplemente porque era eficiente y era capaz y manejaba un liderazgo dentro de la institución. También hay que considerar que el problema, las Fuerzas Armadas tienen un rol en las nuevas democracias, pero hay una distorsión. Las Fuerzas Armadas empezaron a analizar, empezaron a hacer política. A deliberar. Empezaron a deliberar lo que tienen prohibido. Deben ser un organismo apolítico, no deliberativo y obediente. Y empiezan a involucrarse en el conflicto de las grandes empresas transnacionales, de los grandes bancos, en el debate que teníamos. Empiezan a oír a los lobbies de las transnacionales. Claro, empiezan a atender elementos que no deberían de ser considerados en una fuerza militar, que tiene como principal concepto la obediencia directa del jefe superior. Eso provoca un shock dentro de ellos y lógicamente ahí hubo un símbolo de desobediencia. Yo no podía permanecer de presidente si el jefe del Estado Mayor me dice que yo no puedo obedecer una orden suya. Imagínese usted que el Pentágono le dijera a Barack Obama que no va a obedecer una orden de él. Pero cuando usted va a buscar las urnas en la base aérea, por ejemplo, ¿qué pasa con ese comandante de la aviación? Un día antes había llegado el Estado Mayor a decirme que no iban a obedecer la orden. Bueno, en ese momento yo solo tenía 2 opciones, ¿no? Un día antes. O de irme para mi casa, si ya no me obedecen los militares, pues me voy para mi casa, les dejo el cargo a ellos. O destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto. Me pareció que fue un punto de quiebre, lo veníamos siguiendo al milímetro, todas sus jugadas políticas que nos parecían proclives a una ampliación del marco constitucional y de repente lo vemos arrancar con un pueblo detrás a buscar las urnas en la base aérea, ¿no? Sí, pero ahí ya estaba... Eso tiene un contexto. Ya estaba dado todo el contexto. Ya le habían dado el ultimátum, a usted le habían dicho que no lo iban a obedecer. Una noche antes, pero eso fue público. Y después de salir de mi oficina,